no sabes, pi, no sabes. Adelante, ¿Ah? está grabando. Me voy a poner después a usted. No, sí, Eso va para sí, entrar, ¿no? exacto. Ya cachaste la técnica. El paisaje es algo dinámico, es todo lo que nos rodea, es un conjunto de elementos y en que uno mismo crea su propio paisaje. Porque un entorno, depende a donde uno mire, es el paisaje que uno observa. Por lo tanto, el paisaje no solo es la materia, la geografía y lo que está en el entorno, sino que el instante y la mirada de uno. Eso es lo que construye un paisaje. Y dentro de un paisaje está el paisaje natural y el paisaje humano, que yo vendría a ser que es lo intervenido por el hombre, no solamente la construcción humana o el mismo hombre, digamos, sino que la intervención del hombre en la naturaleza. Esos son las ciudades, los pueblos, los ritos, la forma de habitar el paisaje, todo eso es lo que yo diría que es el paisaje humano. Y el paisaje natural es el paisaje como es lo natural, intocado. Existe una cosa intermedia entre los dos paisajes que son los paisajes rurales, diría yo, que son los donde existe intervención humana, pero es menos evidente. El paisaje chileno, desde un primer punto de vista, la vista cenital, ya te llama la atención cuando uno ve el contexto geográfico de Sudamérica, ve este país largo y estrecho que está al sur y al oeste, como terminal, lleno de miles y miles de islas. Uno dice, este país es bastante interesante. Después uno lo ve con la tecnología actual, que es el Google Earth, uno podría ver también que no solo es la forma, sino que cómo el mismo territorio cambia cambia drásticamente desde el extremo norte hasta el extremo sur. Tenemos el desierto más árido del mundo y tenemos zonas muy lluviosas y muy frías en el extremo sur. Entonces, si bien existen muchos países que son tierra de contraste, es una frase bastante cliché, yo diría que Chile específicamente es una tierra de contraste, por lo mismo que les decía, desde el desierto hasta el hielo extremo. Por otro lado, ¿qué lo diferencia de otros países? Es no solo estos extremos que existen en el paisaje, sino que yo diría que Chile es un país muy de rincones. Si comparamos la vertiente occidental de la vertiente oriental de los Andes, donde está Chile y Argentina, podríamos decir que el paisaje chileno es muy de recovecos, de rincones, que cada lugar te sorprende. En cambio, el lado argentino es muy extenso. La vista se te pierde. Es como un poco algo tiene de eso la Patagonia chilena, pero en general el paisaje chileno es muy de esto de ir descubriendo. Y eso es súper interesante para conocerlo y para fotografiarlo. Yo estoy encasillado me encasilla mucho como el fotógrafo de paisaje, pero en realidad yo soy fotógrafo, me defino como del patrimonio natural y cultural de Chile. Eso es lo que me motiva. Inicialmente fue más cargado al paisaje y ahora he ido cargando un poco más hacia el humano. Pero lo que más lo que me motivó a dedicarme al paisaje fue que yo hacía montañismo desde muy chico, de época del colegio, después de universidad, y siempre soñaba con llegar a un cerro, llegar a la cumbre, mirar el cerro de abajo. Había una cosa como de desafío y algo deportivo y también de contacto con la naturaleza. Eso despertó en mí el cariño por la naturaleza y lo que me gustaba estar al aire libre. Y después de eso, poco a poco fui derivando en la fotografía. Uno cuando viaja a subir un cerro, toma fotos como un registro. Pero después se invirtieron el orden de prioridades y empecé a viajar para tomar fotos, que es lo que hago actualmente y que me he dedicado por 30 años. A ver, yo creo que decir que el fotógrafo es como un representante que intenta representar lo real, en mi caso yo no lo veo así. Bueno, y todos los fotógrafos, cada uno tiene su mirada del paisaje. Por lo tanto, lo que uno busca es alejarse de lo meramente documental. Uno lo que trata es interpretar con un paisaje que es real y que tiene un instante, pero uno interpreta una mirada sobre ese paisaje. Por lo tanto, yo diría que no es algo solamente
una representación de la realidad, sino que es una forma de mirar esa realidad en un instante preciso. Por eso, cuando hay muchos fotógrafos en un mismo lugar y en el mismo instante, todos pueden tomar distintas fotografías dependiendo de lo que ellos quieren mirar. Y yo diría que en cuanto a si uno persigue un sueño, yo creo que uno persigue el sueño, en mi caso, de poner en valor el patrimonio cultural y natural que uno quiere, porque la verdad es que uno tiene un vínculo con lo que es fotografía. Yo soy enamorado de la naturaleza y de todo el entorno que tiene Chile. Entonces lo que trato es transmitir esa sensación, esa felicidad que me hace a mí estar en ese lugar y tratar de contribuir un poco a valorarlo y a cuidarlo, a preservarlo. Por lo tanto, ahí hay no sé si yo llamaría una utopía, pero es como un sentido del trabajo. Diría que el trabajo tiene un sentido de crear amor por lo nuestro. Yo creo que se ha hecho más democrática la fotografía, pero más gente puede tomar. No existía esa barrera de entrada que existía antes, que era que cuando tú tomas, para tú ser fotógrafo tenías que tener una máquina, había que saber más para usar una máquina de foto que lo que hay que saber hoy día. Es cierto que una máquina digital igual es compleja, pero una máquina análoga te ponía una barrera más alta. Eso yo creo que ha tenido algunas consecuencias, como que es que como cualquier persona puede tomar una foto, a veces no existe tanto esfuerzo y tanto se ha abandonado un poco lo de mirar, lo de valorar el instante y se deja un poco el trabajo para lo que viene después, a la tecnología, uno le entrega mucho a la tecnología. Y eso hace que a veces la fotografía haya perdido un poco de rigurosidad. En la foto lo ideal es que uno cuando llega a un lugar uno camine, uno mire y observe, porque es muy fácil llegar al lugar y tomar la foto. Es como, y está ahí, y no cuesta. Entonces yo creo que uno tiene que caminar, observar, ir para allá, volver, ir para allá, de nuevo volver, mirar y después pensar qué voy a tomar. Es como si uno anduviera con una foto o con un cuadro. Tengo la posibilidad de pintar un cuadro, tengo que elegirlo. Eso en la foto de paisaje, cuando no hay situaciones que son muy, muy fugaces. En la foto cuando hay elementos humanos que se meten o cuando hay unas luces muy fugaces en situaciones muy extremas, a veces hay que actuar muy rápido. Pero lo importante es que uno actúe rápido, pero pensando bien, siempre pensando lo que uno quiere tomar. Creo que lo más importante, independiente de la cámara que uno use, si es análoga, digital o lo que sea, lo más importante es la mirada. Las fotos se toman con corazón y con los ojos. Y eso, análogo o digital, siempre va a ser así. Yo creo que el valor de la fotografía no necesariamente está en que porque llegue algo que me costó más o que es más lejos, la fotografía sea mejor. Uno puede tomar de repente una foto muy interesante, no estoy hablando de una foto bonita, sino que una foto interesante y que provoque y que transmita desde un lugar en que uno a veces no tuvo que moverse mucho o no hacer tanto esfuerzo en desplazarse. Pero lo importante es que el esfuerzo esté en la mirada, eso es lo importante. Ahora, si para tener esa mirada y tener el lugar ese lugar interesante, hay que caminar y hay que avanzar y hay que subir un cerro o estar acampando allá lejos, todo, hay que estar dispuesto a hacerlo. Ahora, sobre los límites yo creo que no hay límites. El límite yo diría que es cuando se te acaba la capacidad de asombro. Ese es el límite. Cuando algo no te asombra te afecta la creatividad. Y cuando te afecta la creatividad, la fotografía no te sale. Yo creo que ese sería el límite. Y en off también, tú como fotógrafo que has viajado tanto y has visto otras cosas, ¿no te pasa que de repente ya no te sorprende tanto? Sí. Sobre todo el paisaje chileno, me imagino. Mucho. ¿Sí? Sí. Eso te hace ser más selectivo también. Sí, te falta motivación. O sea, ya sale un proyecto y te mandan de nuevo a la Patagonia, no sé, ya he ido 40 veces y ya tampoco es tan... Es que ya no es lo mismo ir a las Torres del Paine la primera vez que no sé, pues pero como en todos los lugares, como le pasa a toda la gente. Todo le pasa, sí. Pero lo tuyo es profesión, pues, o sea, uno puede ir a Torres del Paine una vez, 2 veces, la tercera ya no tenés ganas y no hay nomás, ¿cachai? No hay, pero ahora, siempre un lugar tú puedes encontrar algo nuevo, pero es más difícil. Por eso lo de los límites también
Claro, hay que tratar de ir más allá para superar y tener todavía esa capacidad de asombro. Yo creo que elegir, así como hablar del paisaje chileno da para hablar mucho rato, hablar de lugares interesantes que a uno le gustan de Chile también da para la lista larga. Entonces es imposible casarse con uno. Ni siquiera casarse con una lista de pocos. En realidad es muy variado. Pero si uno tuviera que elegir y optar por algo, yo creo que lo que más me gusta son los paisajes más extremos de Chile. Diría norte extremo y sur extremo. O sea, el norte, el altiplano particularmente, y la Patagonia. Y si tuviera que elegir de esos lugares, creo que toda la zona de Puerto Natal es extraordinaria. Las cordilleras es una mezcla entre la cordillera y la estepa. Y eso es fascinante porque hay es todo el clima que viene del Pacífico tormentoso y quiebra ahí con toda la cordillera. Y entonces hay una inestabilidad climática que es muy atractiva en términos fotográficos. Las luces cambian, hay una luz extrema que es lo que me gusta. Hay neblina, hay nieve, hay de todo. Y eso te hace ese instante. Y uno puede buscar esa geometría del instante que hablaba antes, la puede buscar con esas condiciones. Muy atractivo. Y esas mismas condiciones también, curiosamente, de cierto modo se repiten en la zona altiplánica del norte de Chile. Que el altiplano es desde el parque de Vivir y Parque Nacional Lauque, Luga, Surire, después baja hacia San Pedro, hasta la zona de Alto de Atacama, arriba de Copiapó hacia la cordillera, Parque Nacional Nevado Tres Cruces, todo eso. Todo eso es el altiplano chileno, y esa zona es muy atractiva, además que se da mucho eso de paisajes lineales, que me atrae mucho. Eso de paisajes de pocos elementos y con situaciones de luz interesantes. Entonces, eso en términos fotográficos, no necesariamente en términos de estar en el altiplano no es agradable, porque uno está arriba, se apuna, es muy solo, es un ambiente inhóspito el altiplano, más que diría yo que la Patagonia. Pero fotográficamente es súper atractivo y es un gran desafío tomar fotos en ese lugar. Siempre digo que estamos mejor que hace, en términos de valoración de nuestro paisaje. Estamos mejor que hace 10 años, pero peor que hace 100. Estamos mejor que hace 10 porque yo creo que hemos aprendido un poco de nuestros errores y estamos como en una curva, yo diría que ascendente en términos de valoración. Y peor que hace 100 porque los daños que le habíamos hecho al paisaje hace 100 años ahora son mayores. En términos de conciencia estamos mejor. Pero los daños que hay ahora son mucho mayores que los que existían hace 100 años. Ahora, eso, el pensar que estamos mejor que hace 10, pero ver que hace 100, igual no abre la esperanza de que hay un cambio. Y eso yo lo digo porque creo que en estos últimos 10, 20 años hemos aprendido por una tendencia mundial, no solo chilena, de valorar un poco lo nuestro y que existe más preocupación. Claramente hay mucha más conciencia ecológica de lo que existía hace 10, 20 años. Pero por otro lado, existen procesos industriales de intervención humana mucho más agresivos y más eficientes. Por lo tanto, las decisiones que hay que tomar tienen que estar de acuerdo a lo agresivos que son esos procesos. Pero como tenemos esta conciencia mayor, tengo la esperanza de que estamos mejor. Ahora en Chile particularmente valoramos más lo nuestro, pero creo que no es suficiente, nos falta mucho. Estamos mejor, pero falta mucho por hacer, no sabemos mucho. Y eso es lamentable porque cuando no conocemos el lugar, no lo valoramos, no lo sentimos nuestro. Cuando uno no conoce algo, no lo quiere, y como no lo quiere, no lo cuida. Sobre Tompkins tuve el privilegio de conocerlo, yo creo que hace casi 20 años. O sea, mi primera vez que fui a Pumalín, ya conocí a Tompkins de alguna forma por el tema de los defensores del bosque nativo. Y la primera vez que fui al parque, siendo Pumalín,
porque la primera vez real que estuve en el parque fue el año 89, que estuve en Caleta Gonzalo, pero siendo Pumarín fui el año 99, que fui justamente a hacer un reportaje para la revista Planeta Humano. Ahí fuimos con un periodista, esta es una revista española, hicimos un reportaje a fondo sobre todo el sentido que tenía su compra de tierra, su sueño de regalar estas tierras al Estado de Chile para crear Parque Nacional, su tema medioambiental, todo el trabajo que estaba haciendo Tompkins y todo el trabajo que era bastante, en esa época, bastante controvertido. Y ahí estuvimos volando con él encima de Pumarín, eso fue el año 99. Después también volví el 2000 para algo que era un proyecto que él tenía sobre la carretera austral, que era hacer de la carretera austral un camino escénico. Él era tremendamente estético, muy perfeccionista, o sea, obsesivamente perfeccionista. Y eso lo aplicaba en todo lo que hacía. Siempre pensamos que él era la persona que compraba tierra, pero todos los trabajos que hacía en esas tierras eran a la perfección. En temas arquitectónicos, los senderos, los letreros, la señalética, el restaurante, las rampas para los transbordadores, todo lo que se hacía él era perfecto. Y en ese sentido el camino escénico era algo que lo tenía muy motivado y justo me tocó ir a hacer un trabajo con él. Entonces, cuando uno piensa en Tompkins, muchas veces que se dice que él cortaba el país en dos, que no dejaba entrar. La verdad que mucho mito. Él estaba interesado justamente en hacer un camino para que la gente pudiera aprovechar de forma armónica, ver su territorio. Y no era cerrar el acceso, era hacerlo bien, y le molestaba siempre las intervenciones que hacíamos los chilenos a través de los ministerios, le molestaba las intervenciones que se hacían en los caminos, los puentes mal hechos, el excesivo corte de árboles en la orilla de camino, todas esas cosas lo molestaban. Creo que Tompkins fue una persona súper especial, tuvimos el privilegio de tenerlo en Chile viviendo y que eligiera este país para hacer su labor. Muchas veces asociamos la fotografía de paisajes como un poco a lo meramente documental o a la postal, a lo bonito. La foto que uno hablaba siempre antes, en los 80, de la foto village. Y la verdad que justamente en mi fotografía lo que yo busco es alejarme de eso. A mí no me interesa la foto bonita, a mí me interesa la foto que sea interesante. Y en ese sentido, lo que yo estoy en este minuto, que es como una propuesta fotográfica, es la geometría del instante. Y que lo que es la geometría del instante es retratar Chile con una nueva mirada, con nuevos ojos. Y es buscar formas geométricas condicionadas por el lugar real y el instante. Es una fotografía minimalista, de muy pocos elementos, poco elemento en términos de forma, pero también poco elemento en términos cromáticos. Es una fotografía de plano cerrado y es una fotografía que se acerca a la abstracción. Eso es lo que yo busco en la fotografía y eso es lo que me gusta ver en el paisaje. Uno se apoya en un paisaje real, sin intervención durante la toma ni después de la toma. No me interesa trabajar la foto para buscar algo interesante, sino que con la mirada uno buscar algo interesante en un escenario que es real. Esa es la geometría del instante. No es transformar una fotografía, sino que uno está en un escenario que es real y uno abstrae algo de ese escenario real en un instante puntual, único e irrepetible.